Hey, en este vídeo vamos a hablar de la autoestima, vamos a hablar de por qué en muchas ocasiones quieres algo, pero cuando lo intentas te autosaboteas por el camino, también de cómo a veces ni siquiera lo intentas porque ya de antemano piensas que no lo vas a conseguir y qué es esto del autosabotaje, la indefensión aprendida, el miedo a intentarlo porque damos por hecho que no vamos a lograr eso y todo lo que tiene que ver como un poco la autoestima en todo esto. Y el caso es que hago este vídeo porque estaba yo escuchando un podcast y hay una frase que me ha dejado huella que dice lo siguiente: la autoestima es un techo y que muchas veces cuando queremos conseguir algo no vamos a conseguir lo que queremos, sino lo que creemos que nos merecemos. Y esto me ha hecho pensar, porque dándole un par de vueltas considero que en muchísimas ocasiones es algo que es verdad. Imagínate que eres una persona muy perfeccionista y que cree que si algo no está perfecto no merece la pena. A lo mejor eres el mejor en tu campo, a lo mejor tienes un trabajo soñado al que quieres postular y realmente tienes las habilidades y el conocimiento para llevar a cabo ese trabajo. Pero como tú en tu cabeza piensas que si no lo haces perfecto no merece la pena, o que si no lo haces perfecto no es válido tu trabajo, o que no eres válido tú, que ya es como el peor escenario, ¿no? Ni siquiera lo intentas y ni siquiera aplicas al trabajo. Entonces, al final en esa situación no consigues lo que quieres y tampoco consigues lo que mereces porque tienes los conocimientos y eres el mejor de tu campo. Consigues lo que crees que mereces, que es nada, porque no eres perfecto. Y en tu cabeza tienes que ser perfecto para conseguir algo. Entonces, esto de que la autoestima es un techo contra el que nos damos a la hora de conseguir algo que queremos, me parece que es muy cierto, porque en muchas ocasiones es nuestra autoestima, más que nuestros conocimientos o nuestras habilidades, lo que nos impide llegar a donde queremos llegar o conseguir las cosas que realmente deseamos, por muy cualificados que estemos, por mucho esfuerzo que le pongamos y por muy bien que hagamos las cosas. Y todo esto a mí me ha recordado mucho también a todo el tema de la indefensión aprendida, que no sé si sabéis lo que es la indefensión aprendida, pero es un concepto psicológico de Martin Seligman que básicamente lo que retrata es que muchas veces cuando intentas algo constantemente y no haces otra cosa que darte contra una pared y fracasar, acabas pensando que no sirve de nada, que nunca lo vas a conseguir, que como una vez no pudiste, pues no puedes y ya lo generalizas. Y que nada de lo que hagas va a servir para nada. Este experimento es muy interesante porque Martin Seligman, para acuñar este término, hizo un experimento con perros. Sí, los experimentos que se hacían en épocas anteriores no eran lo más éticos posible, pero bueno, gracias a ese experimento que ahora os voy a contar, se acuña este término, ¿no? Y os lo voy a leer porque, si os digo la verdad, no me lo sé de memoria y como yo también soy perfeccionista, quiero contároslo bien. Voy a bajarle a esto el brillo para que no me den la cara. Vale, el caso es que el experimento de la indefensión aprendida de Martin Seligman en los 60 es un experimento en el que básicamente contaban con perros y los dividieron en tres grupos. Del grupo control no vamos a hablar porque no es relevante, pero en uno de esos grupos metían a perros en una situación donde recibían descargas eléctricas leves, o por lo menos eran leves, pero vamos, que el grupo, el grupo control podía detener la descarga pulsando una palanca. Sin embargo, el otro grupo de perros recibían descargas sin poder hacer nada para evitarlas. Entonces, nos ponemos en situación, dos grupos de perros recibían descargas y un grupo de perros activando una palanca podía librarse de la descarga. Sin embargo, el otro grupo no podía hacer nada para evitar la descarga. Cuando recibía la descarga, la recibía y punto. Total. ¿Qué ocurre? Que después los perros fueron colocados en una caja, dividida por una pequeña barrera, que podían saltar fácilmente para escapar de la descarga. Vamos, que cogen a los dos grupos de perros, a los que antes habían podido escapar y a los que no, y los meten a todos en una misma caja con una barrera que podían saltar.
Y el caso es que lo que se descubrió es que los perros que habían recibido las descargas, pero habían podido activar la palanca cuando recibían las descargas en esa nueva situación, rápidamente encontraban la forma de saltar la barrera y escapar de la descarga. Sin embargo, los perros que habían recibido descargas, pero daba igual lo que hicieran, que no podían escapar de ellas porque no tenían palanca en la primera situación, ni siquiera intentaban escapar, ni siquiera intentaban saltar la barrera. Eran perros que simplemente se quedaban allí soportando el dolor de la descarga. Y lo que nos enseña este experimento es un poco eso, el término de la indefensión aprendida, ¿no? Y cómo puede ocurrir que cuando intentas algo, 2 veces, 3, 5, 10, da igual, cuando intentas algo varias veces y no te sale, y cuando intentas algo y bien no lo consigues, o fracasas, o recibes rechazo, o recibes un no tras otro y otro, muchas veces aprendemos de forma que no es real, o sea, de forma no real, que no podemos, o que eso no es para nosotros, o que no hay nada que hacer. Y esto es muchas veces la raíz del motivo por el que no intentamos siquiera las cosas. Yo creo que en muchas ocasiones, cuando hemos recibido muchos noes, cuando nos hemos dado contra una misma pared 50 veces, acabamos por pensar erróneamente que no hay nada que hacer, que da igual todo lo que hagamos porque eso no va a cambiar nada la situación. Y es muy curioso porque la realidad es que esto no es así. Y está claro que un esfuerzo repetido o un coger y aprender de la experiencia y decir, si por aquí no es, voy por otro sitio, funciona. Son cosas que están demostradas, que hay un montón de ejemplos de personas a las que han rechazado 20 veces en su campo. Por ejemplo, en mi campo, ¿no? Que al final es la escritura, pues está el caso tan conocido de J.K. Rowling, ¿no? A la que le rechazaron Harry Potter no sé cuántas veces y ahora mira Harry Potter dónde ha llegado, porque ella no se dio por vencida y siguió apostando por su novela, por su saga. Entonces el caso es que el mundo está lleno de ejemplos de personas que realmente recibieron 20 millones de noes antes de recibir un solo sí que pudo cambiarles la vida. Y creo que es algo que es muy importante como que tengamos en cuenta a la hora de saber en qué momentos nosotros hemos integrado esa información y hemos decidido que como nos han rechazado 20 veces, no nos quieren y lo llevamos a lo general y pensamos, nadie me va a querer porque lo he intentado 20 veces y las 20 me han rechazado. Pero el hecho es que muchas veces acabas con una persona, no con 20, y esos 20 rechazos son los que te llevan a la persona que dice sí. Y esto puede pasar en el amor, puede pasar en los grupos de amigos, puede pasar en el trabajo o en lo que tú quieras conseguir en la vida. Y yo al final lo abro un poco desde una perspectiva también teórica, porque esto también es algo que me afecta a mí. Yo soy una persona que, por supuesto, soy humana, tengo miedo al rechazo y muchas veces me he permitido que el rechazo haga que me estanque y que me dé miedo seguir haciendo cosas, ¿no? Por eso precisamente lo comparto, porque creo que si a alguien le puede servir, sería muy bueno como indagar en esto y ver como lo irracional que es y lo erróneo que es y que es una gran mentira, que si 20 veces nos han dicho que no, vaya a ser siempre no, es que no tiene por qué ser así. Esto me ha recordado mucho a la indefensión aprendida y me parece que es un concepto muy interesante a tener en cuenta a la hora de ver cómo nos hablamos a nosotros mismos y de ver cuándo nosotros somos los que nos estamos limitando porque en un pasado vimos límites ante algo que quisiéramos, una persona que nos gustase, una situación en la que quisiéramos conseguir un sueño, en fin, cualquiera de estas cosas, ¿no? El otro concepto que me parece muy interesante, retomándolo del principio del vídeo, que es la frase de la autoestima, ¿no? Que la autoestima es un techo, me parece también muy aplicable a estos casos en los que sí que nos atrevemos a empezar y a dar un primer paso y a ir en la dirección de nuestros sueños, pero que cuando estamos a punto de conseguirlo, o cuando las cosas se ponen difíciles, o cuando de repente ocurre algo inesperado, o cuando ni siquiera pasa nada, pero nos da por ahí, nos autosaboteamos y decimos, ya está. Y no continuamos. Y yo creo que la autoestima tiene mucho que ver en eso, ¿no? En el tema de no creer que, que nos lo merecemos o no creer que podemos. Y otra historia que a mí me parece como
muy emocionante y que, no sé si emocionante es la palabra. Una historia que me parece muy reveladora es la metáfora del elefante, que no sé si la conocéis, pero que trata también mucho este tema, ¿no? De cómo nos limitamos a nosotros mismos. Y es una historia sobre un elefante bebé que, cuando era pequeño estaba en un circo y le ataron con una cuerda a una pequeña estaca. Entonces el elefante bebé intentó soltarse, intentó liberarse, intentó moverse, pero al final era un bebé, no tenía fuerza y no podía soltarse de la estaca. Al final el elefante bebé seguía allí atado porque sus esfuerzos no eran suficientes y no tenía suficiente fuerza. El caso es que de tanto intentarlo, el elefante, que sí que lo intentó en un primer lugar, un día dejó de intentarlo porque aprendió que no había nada que hacer, que no había forma de liberarse de esa estaca y de esa cuerda que le ataba allí, por mucho que lo hiciera. Entonces pasaron los años y el elefante creció. El elefante resultó convertirse pues, en lo que es un elefante grande, imponente, un elefante con fuerza. Y seguía atado a la misma pequeña estaca, pero ni siquiera intentó librarse porque él no era consciente de su fuerza. Y como de pequeño no había podido liberarse de la pequeña estaca a la que estaba atado, cuando ya creció y tenía fuerza suficiente para librarse, ni siquiera lo intentó porque él no era consciente de que tenía fuerza para ello. Y al final, lo que mantuvo atado al elefante a esa estaca no fue la estaca, que era muy pequeña y que podría haberse liberado de ella sin ningún tipo de problema de mayor. Fue su creencia de que él no podía y de que no era suficientemente fuerte porque en un pasado no lo había sido. Y me pone la piel de gallina como contar esta historia porque es una historia que me parece que yo creo que es que todos somos el elefante en algún momento de nuestra vida y yo creo que todos tenemos como mucho más potencial del que, del que pensamos y que a veces no lo exploramos por ese tipo de cosas y creo que las barreras más fuertes son internas y son nuestras propias creencias limitantes, son nuestras propias dudas sobre nosotros mismos, son todo el historial de fracasos y rechazos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y que no hemos sabido integrar y que no hemos sabido resignificar, que hemos acumulado y hemos cogido y les hemos dado un significado y el significado que le hemos dado es, no es un fracaso esto, es soy un fracasado, porque ya he fracasado muchas veces en esto. O no es esto me han rechazado, esto no les parece bien, es soy un rechazado, soy una rechazada. Y creo que es algo como muy, muy importante saber que no es cierto, que es mentira, que es algo que se puede reformular y resignificar y que podemos cambiar el rumbo de estas creencias que nos limitan y de esta percepción que tenemos sobre nosotros mismos y estas dudas que no son más que cosas que arrastramos de un pasado en el que ya no vivimos, porque tal vez hemos cambiado, hemos crecido, tenemos otras cualidades, o tal vez tampoco lo hicimos mal en el pasado, simplemente no dimos con la persona correcta que pudiera valorar lo que teníamos que aportar, o con el lugar correcto, o con la editorial correcta, o con lo que sea que estuviéramos persiguiendo. Entonces, bueno, yo quería hacer este vídeo un poco para hablar de esto, ¿no? Del tema de la autoestima, del tema de la indefensión aprendida, del tema de cómo las creencias limitantes creo que son una de las mejores barreras del ego y una de las mejores herramientas que puedo utilizar para mantenernos donde estamos y que ni siquiera intentemos nada o que lo intentemos pero acabemos autosaboteándonos y sobre todo desmontar esto porque si alguien necesita escucharlo, que yo lo he necesitado y cuando lo he encontrado en el podcast he dicho, tengo que grabar un vídeo para compartirlo porque a lo mejor alguien necesita como escuchar esto hoy y no lo conocía, es que son mentira, son mentira. Da igual que te lo digan otras personas, da igual que te lo cuentes tú, da igual que sea el significado que tú le hayas dado al historial de rechazos y fracasos que hayas tenido en la vida. Da igual de dónde venga, da igual la fuente, pero es mentira, es mentira. Y estoy segura de que tanto tú como yo, que soy vulnerable al rechazo y al fracaso como cualquier otra persona y que no siempre lo llevo bien y que no siempre lo puedo tampoco reformular y que me cuesta y también tengo que hacer
esfuerzos para creérmelo, ¿no? Yo soy una persona con mucho síndrome del impostor y que me cuesta pensar que merezco las cosas y me cuesta pensar que soy capaz de aportar algo cuando en realidad sí lo soy y tú también y todos lo somos, todos tenemos algo que podemos aportar. Creo que es algo que quizá pueda servir, ¿no? Entonces, pues simplemente quería compartirlo y ya de paso compartir el podcast que he escuchado, ¿no? La entrevista en la que han dicho la frase de la autoestima, de que es un techo, y en el que también te dan como una serie de pautas para reformular el rechazo y para darle otro significado que pueda como no impedirte avanzar en la vida y que pueda hacer que cambies de perspectiva y que el rechazo sea un poco más un aliado que tu enemigo. Sé que suena muy difícil, a mí también me lo parece, pero bueno, no está de más aplicarlo, intentarlo y yo creo que es una fórmula que tiene muchísimo sentido. Así que por aquí os voy a dejar el episodio del podcast en el que lo he escuchado porque me parece que es oro puro y que la mujer se explica fenomenal y que merece la pena cada palabra del vídeo. Así que nada, no tengo mucho más que decir, espero que os haya gustado, que os haya servido este vídeo, pero bueno, que no me enrollo más. Hasta aquí el vídeo y lo dicho, ojalá le haya llegado a alguien que realmente necesitaba escucharlo. Adiós.